hermanos, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Hemos tenido algunas dificultades técnicas, pero el Señor es bueno, maravilloso, justo y nos respalda en todo tiempo. Así que estamos aquí para adorarlo, glorificarlo, aprender de Él y poder tener este corazón dispuesto, derramado hacia Él y para Él. Entonces, sus misericordias son nuevas cada día y nos lo demostró hoy. Cuando venía en camino con una de mis hermanas, se me vino un cuestionamiento a la mente. ¿Qué fecha soy? Abril 30. Y los que hemos vivido en el tiempo que el Señor nos ha prestado la vida, hemos tenido muchos abriles 30, pero hoy es único, porque nunca más en la historia de ninguno de los que estamos aquí y de los que nos ven a través de los medios de comunicación van a tener un abril 30 del año 2023. Por eso es especial y por eso nosotros también tenemos que hacerlo único, porque el Señor se acordó de nosotros hoy y por eso nuevas cada día son sus misericordias. Y sí, tenemos dolencias, puede que tengamos problemas, tengamos quebrantos de salud, espirituales, económicos, pero también tenemos al Dios viviente, al que todo lo puede, al que nos dice, no tengan temor, porque yo voy con ustedes hasta el fin. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Dispongan su corazón a alabar, a aprender y a estar en este tiempo que el Señor los glorificó hoy para estar aquí o en sus casas, para adorarle y alabarle, porque solo Él es digno de esa gloria y de esa alabanza. Amén. Los dejo en manos de nuestra hermana Yadira. Apóyenla en adoración, porque hoy es el día para alabar a nuestro Rey de Reyes. Recuerden que nunca más vamos a volver a tener un 30 de abril del 2023. Por eso cada día es un presente, porque es el regalo que nos da el Señor de 24 horas para poder alabarle, glorificarle y para poder hacer lo que le agrade a Él. Entonces dispongamos nuestros corazones, sean todos muy bienvenidos, que esta es la casa del Señor. Dios les bendiga. Amén. Gracias, Dios. Buenos días, mis hermanos amados. Abramos nuestras Biblias en el Salmo número 71. Todos puestos de pie, por favor. Vamos a leer el Salmo del 1 al 9 y luego vamos a pasar del mismo Salmo, vamos a leer el número 20, del número 20 al 24. ¿Lo tienen todos? La versión Nueva Traducción Viviente dice así: Oh Señor, a ti acudo en busca de protección. No permitas que me avergüencen. Sálvame y rescátame, porque tú haces lo que es correcto. Inclina tu oído para escucharme y ponme en libertad. Sé tú mi roca de seguridad, donde siempre pueda esconderme. Da la orden de salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Dios mío, rescátame del poder de los perversos, de las garras de los crueles opresivos. Oh Señor, solo tú eres mi esperanza. En ti he confiado, oh Señor, desde mi niñez. Así es, estás conmigo desde mi nacimiento. Me has cuidado desde el vientre de mi madre. Con razón siempre te alabo. Mi vida es un ejemplo para muchas personas, porque tú has sido mi fuerza y protección. Por eso nunca puedo dejar de alabarte.
Todo el día declaro tu gloria y ahora en mi vejez no me hagas a un lado. No me abandones cuando me faltan las fuerzas. A todos le hablaré de tu justicia. Todo el día proclamaré tu poder salvador. Aunque no tengo facilidad de palabras, alabaré tus poderosas maravillas, oh Señor soberano. Y les contaré a todos que solo tú eres justo. Dios, tú me has enseñado desde mi tierna infancia y yo siempre le cuento a los demás acerca de tus hechos maravillosos. Te cantaré alabanzas con lira, oh Santo de Israel. Gritaré de alegría y cantaré tus alabanzas porque me redimiste, gloria a Dios. Todo el día hablaré de tus justas acciones porque todos los que trataron de hacerme daño fueron humillados y avergonzados. Pasemos al Salmo, al versículo 24, que dice así: tú me has hecho ver muchas angustias y males. Volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme. Asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio. Oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Mis labios se alegrarán cuando cante a ti y mi alma, la cual redimiste. Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que en mí procuraban el mal. Amén. Hermano, gloria a Dios por su palabra. Todos sabemos que quién escribió este salmo, pero hay versos con los cuales me identifico profundamente. Y me parece que el rey David, cuando los hizo, estaba pensando en mí. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Esa palabra se cumple en nuestras vidas. El Señor está con nosotros siempre, aún en la vejez. Si los que son jóvenes tienen que acordarse de esa palabra hoy dicha en esta mañana. El Señor está con nosotros siempre, Él es fiel. Así que gracias, Gladys. Vamos a cantarle este hermoso himno. Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno y por siempre eres fiel. Aleluya. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo
me impartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos mi Padre serás. Gloria a ti, oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Señor, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Nos quedamos sin palabras ante una realidad tan real, Señor, totalmente real en nuestra vida, Señor. Has sido tan bueno y tan fiel con cada uno de los que estamos aquí, Señor. Te damos toda la gloria a ti, Padre. Solo tú la mereces. Y te damos gracias porque sabemos que seguirás siendo fiel, Señor. Ayúdanos, Señor, enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos a nuestro corazón sabiduría y poder vivir vidas de acuerdo a tu voluntad, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra va a ser predicada con el poder de tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor. En ti somos más que vencedores. Gracias, Señor. Bendice a nuestro pastor una vez más. Bendice a cada uno de los que están aquí presentes y a los que están conectados vía Zoom. Gracias, Señor. Para ti toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, que el Señor les bendiga. Gracias por orar por mí. Voy a llegar a tiempo para compartir la palabra de Dios. No es algo que hayamos esperado, pero Dios siempre lo supo. Aunque da mucho miedo, ya lo hemos visto usar este diagnóstico para la gloria del Señor. Nuestra niña ha sido cubierta con oraciones y sé que lo será para siempre. Comparto esto con la esperanza de que todos vean cuán real, fiel y bueno es el Dios que servimos mientras caminamos por este valle. Espero que la historia de Eliana pueda servir como testimonio en tu vida y que muchos lleguen a conocer a Jesús a través de ella. Eso escribió nuestra hija Keren en una publicación que hizo por el problema que ellos y nosotros estamos atravesando con Eliana. Entonces, como nosotros estamos hablando acerca de no temas, hoy hemos titulado No temas en la prueba. Cuando la prueba venga, no vayas a tener temor. Las pruebas pueden llegarnos a nosotros en cualquier momento. Nosotros como cristianos no estamos exentos de también recibir pruebas. El Señor lo hace con un propósito. Para nosotros siempre tenemos que seguir confiando en Dios, teniendo fe que Él está en control y que Él tiene la respuesta para esa prueba, que nos va a dar la fuerza que necesitamos para enfrentarla. Escucha bien, que nunca nos va a dejar solos. Siempre Él va a estar con nosotros. Bueno, la historia de hoy tiene que ver con el pueblo judío, dispersado, perseguido. Algunos dicen que los eruditos, que cuando Pedro, que es donde vamos a estar compartiendo, esa dispersión era por el imperio romano persiguiendo a los que se habían hecho cristianos,
que algunos aún señalan, para ser un poco más específico, que fue el tiempo cuando Nerón, recuerden que él incendió Roma y luego le echó la culpa a los cristianos, comenzó la persecución. Entonces Pedro les escribe para fortalecerlo, para darle ánimo. Pero también nosotros tenemos que tomar en cuenta eso. ¿Qué podemos aprender de lo que Pedro dice? Entonces vamos a buscar en la primera carta de Pedro, en el capítulo 4, y vamos a leer los versos 12 hasta el versículo 19, del 12 hasta el 19. Vamos a estar de pie, por favor. Mientras lo vayan encontrando, se ponen de pie para que juntos leamos la palabra de Dios. Voy a estar en la Reina Valera actualizada del 2015 y dice así, verso 12, capítulo 4 de Primera de Pedro. Amados, no se sorprenda por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba, como si les aconteciera cosa extraña. Antes bien, gócense a medida que participa en las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Por esto, los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador, haciendo el bien. Gracias, Padre amado, te doy en primer lugar por permitirme llegar a tiempo a la iglesia. Gracias por nuestra congregación que estuvieron orando por mí y gracias, Señor, que me cuidaste en el camino. Ahora que vamos a compartir la palabra, te pido, Señor, que podamos no solamente entenderla, sino también aplicarla a nuestra vida. Saber que nosotros no estamos exentos de tener pruebas, pero que nosotros, en el nombre tuyo, la podemos enfrentar sabiendo que tú siempre vas a estar con nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gracias. Bueno, esta carta de Pedro es una de las cartas que se llaman católicas, es una carta universal. La palabra católico quiere decir universal. Es una carta universal, es una carta que no escribe o no se escribe a una persona, como Timoteo escribió Pablo a personas, ¿no? Pedro, Juan son cartas hebreos universales porque están dirigidas a un grupo, a ninguna persona en especial. La idea es que él escribe, como le dije anteriormente, para darle fortaleza a los judíos que estaban siendo perseguidos por Nerón. E inclusive aquí en el versículo donde dice que no se sorprenda del fuego que arde entre ustedes, algunos piensan que puede ser que Pedro lo escriba de manera literal, pero también puede ser porque la persecución incluía, imagínense ustedes, poner a los cristianos y prenderlos vivos para que alumbrara a Roma que se había quedado oscura por el incendio que Nerón decía que había sido formado o creado por los judíos. Entonces, en esa situación tan complicada, tan difícil, Pedro les escribe para demostrarles el porqué y el para qué de tales pruebas. Entonces vamos a ir nosotros a nuestra enseñanza. Hoy la primera que Pedro nos da, la primera enseñanza es que las pruebas
son para la gloria de Dios. Que las pruebas son para la gloria de Dios. Entonces nos dice el versículo 12, amados, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera cosa extraña. Ya les dije, las pruebas pueden llegar en cualquier momento. No sabemos, hoy estamos bien, mañana voy al médico, mira, tienes esto, o mañana voy, mira, hay reducción de personal, ya no podés seguir trabajando. Cualquier prueba puede llegarnos a nosotros, en cualquier momento. No estamos exentos, repito, por tercera vez que lo digo, no estamos exentos a que nosotros como cristianos tengamos o no tengamos pruebas. Es todo lo contrario. Las pruebas nos ayudan a confiar en Dios. El mismo Señor Jesús, escucha bien, el mismo Señor Jesús, Juan 16, 33. Juan 16, 33 dice, les he hablado estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Es decir, Jesús nos está diciendo a nosotros que nosotros vamos a conseguir pruebas en el mundo. Estamos en un mundo corrupto, vivimos en un mundo que le ha dado la espalda a Dios. Eso significa que nosotros también vamos a recibir pruebas. Pero dice, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Entonces, nosotros, como comienza Pedro, aquí dice, no se sorprendan por el fuego que arde entre ustedes para ponerlos a prueba como si les aconteciera algo extraño. En el mundo tendremos pruebas, pero dice el Salmo, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ahora, ¿qué significa que nosotros debemos estar quietos? ¿Significa que no podemos hacer nada? No. Nosotros podemos orar, nosotros podemos pedir apoyo a otras personas que estén orando conmigo, como ustedes oraron para que yo llegara a tiempo y con bien. Nosotros podemos pedir apoyo de otras personas, nosotros podemos buscar de la palabra de Dios, aún, y vuelvo ahora al caso de la nieta, nosotros buscamos la ayuda de la ciencia. Dios ha creado la ciencia. Dios ha puesto inteligencia en los hombres para que ellos creen cosas en la ciencia que pueden ayudar. Entonces nosotros no somos contrarios a eso porque es Dios que permite que la ciencia se desarrolle y entonces nosotros confiamos en esa ciencia. No estar quietos no quiere decir que nos quedamos tranquilos. Pero aquí hay algo que me llama la atención. Gozo en la prueba. Dice el verso 13. Antes bien, gócese a medida que participan de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Imagínense, él está escribiendo a judíos perseguidos, y si es cierto que los quemaban vivos, él les dice, gócese en la prueba. El viernes pasado, este viernes, bueno, sucedió algo que sucedía ese día que para mí es súper especial. Mis dos nietos, hijos de mi hijo Kevin, pastor Kevin, ellos juegan béisbol los dos y estudian en diferentes universidades. Uno estudia en una universidad en Miami que se llama Berry y el otro estudia aquí en la Universidad de Nova. Bueno, los dos equipos se enfrentaban. Así que imagínense, yo encantado de la vida, tomé el carro y me fui a ver a mis dos nietos jugando. Yo no sé a quién iba, a uno, al otro, bueno, iba a los dos. Cualquiera de los dos que ganara me daba igual. Pero aquí está lo del gozo. Llegando al estacionamiento, me llama mi hijo para decirme que lo chocaron. Que él también iba emocionado de ver a sus dos hijos jugando y le chocaron el carro uno de estos autobuses escolares. Entonces, ¿quieres que te vaya a buscar? No, tranquilo, ya
ya el carro se lo están llevando, ya mi esposa viene a buscar, entonces quédate tranquilo ahí. Entonces llegó y yo le digo, bueno, hijo, gracias a Dios que a ti no te pasó nada, porque él tiene una camioneta de esas grandes, fuertes, y la camioneta, los dos cauchos se les picharon, pero claro, el choque fue por el lado contrario al chofer, pero él llegó tranquilo. Entonces, eso es lo que significa tener gozo en las pruebas. No que nosotros no nos preocupamos, sí nos preocupamos porque nosotros somos seres humanos, pero saber que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene exclusivamente del Señor Jesucristo. Eso es lo que significa gócese a pesar de las pruebas. Sufrir por causa de Cristo debe causar regocijo, porque a través del sufrimiento los cristianos se identifican aún más con el Señor. Pedro hace esta afirmación en dos sentidos, esta afirmación de que nos regocijemos, un sentido presente y un sentido futuro. En el presente le dice a ellos, gócense en esta situación que está viviendo, porque eso es la voluntad del Señor. Mientras soportamos la prueba, Dios va a estar con nosotros. Nosotros, cualquiera sea la prueba que estamos pasando en estos momentos, sabemos que Dios está con nosotros. En segundo lugar, futura. Porque Él dice, para que también en la revelación de su gloria se gocen con regocijo. Pablo decía que los sufrimientos que nosotros tenemos en esta tierra no se comparan con la gloria y con el gozo que vamos a tener cuando lleguemos a los cielos. Que estas pruebas son pasajeras. Hay un refrán popular, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Eso lo decía mi mamá, que era refranera por excelencia. Pero bíblicamente y espiritualmente hablando, es cierto, las pruebas van a pasar. Y si no pasan cuando nosotros queremos, el Señor nos va a dar la fuerza para que nosotros la podamos soportar. Pero cuando lleguemos al cielo, eso es eterno, el gozo. Y ahí no hay prueba, ahí no hay llanto, ahí no hay dolor, ahí no hay ningún tipo de enfermedad. Estaremos en la presencia de Dios. Mira acá, aquí en el capítulo 1 de esta carta de Pedro, vamos a ir un poquito atrás. En los versículos 6 hasta el versículo 9, 6 a 9. En esto se alegran, a pesar de que por ahora, si es necesario, estén afligidos momentáneamente por diversas pruebas, para que la prueba de su fe, más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, se hallará digna de alabanza, gloria y honra en la revelación de Jesucristo. A Él lo aman sin haberlo visto, en Él creen, y aunque no lo ven ahora, creyendo en Él, se alegrarán con gozo inefable y glorioso, obteniendo así el fin de su fe, la salvación de su vida. Amén. Las pruebas nos van a ayudar a depender más de Cristo. Nosotros podemos tomar dos actitudes. Nosotros podemos renegar de Él. Y hay momentos, cuando una prueba fuerte llega, que sucede. Nosotros empezamos, ¿por qué nosotros? ¿Por qué a mí? Si yo no puedo soportar esto, si yo no estoy preparado para esto. ¿Y por qué Dios me mandó esta situación a mí? Nosotros entonces estamos renegando de Dios. O podemos depender de Él. Confío en que Él me va a ayudar. Confío en que Él no me va a abandonar. Así dice Pablo en Filipenses 3:10. Anhelo conocerlo a Él y el poder de su resurrección y participar en sus padecimientos para ser semejante a Él en su muerte. Entonces el Nuevo Testamento, hermano, es claro en decir que aquellos que forman parte del sufrimiento de Cristo también formarán parte en su gloria cuando esa gloria sea revelada.
Esa es la primera enseñanza que nos da Pedro. Pedro, cuando hayan padecido un poco de tiempo, 5:10, el Dios de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Cristo Jesús, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Segunda enseñanza. Las pruebas nos enseñan que el Espíritu Santo mora en nosotros. Muchas veces nosotros tenemos confusión con el Espíritu Santo. Nosotros creemos firmemente en Dios el Padre, nosotros creemos firmemente en el Dios el Hijo, pero nos preguntamos, ¿cómo el Espíritu Santo mora en mí? Entonces aquí dice él en el verso 14, cuando son injuriados en el nombre de Cristo, son bienaventurados. ¿Recuerdan la palabra bienaventurados? Felices, macarios. Somos felices porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Pedro está haciendo referencia a algo que el Señor dijo y que Pedro estaba presente en lo que se llama el Sermón del Monte. Quizás el sermón, la predicación más importante que hizo el Señor. Y en Mateo 5:11 dice, bienaventurados son cuando los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes por mi causa, mintiendo. Cualquier cosa que suframos por la causa de Cristo es un privilegio. Esto lo copié del comentario bíblico. Cualquier cosa que suframos por la causa de Cristo es un privilegio, no es un castigo. No es que Dios nos está castigando, no es que Dios nos está haciendo nada. Es un privilegio. ¿Por qué? Porque solamente aquellos que tienen el Espíritu Santo son capaces de sufrir por la causa de Cristo. El ejemplo de los apóstoles. Los apóstoles, cuando el Señor fue crucificado, pasó 3 días para resucitar, estaban asustados, escondidos, no querían salir, esperando que, bueno, ya crucificaron al Señor, ahora nos van a crucificar a nosotros también. El Señor se les apareció, como vimos en la primera de estas prédicas de esta serie, cuando hablábamos del camino de Maú. No tenga temor de compartir el Evangelio. ¿Y qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los apóstoles? Cambiaron radicalmente de ser temerosos a ser valientes en predicar la palabra del Señor. Dicen que el único, creo habérselo dicho antes, que no sufrió tortura para morir fue Juan, que murió de adulto, de viejo ya. Pero que el resto de los apóstoles todos fueron torturados, aserrados, crucificados por la causa del Señor Jesucristo. ¿Te has preguntado si es real el Espíritu Santo que mora en ti? Si estás dispuesto a sufrir cualquiera sea la prueba que el Señor te está mandando, entonces tú tienes el Espíritu Santo. Esa es una prueba de que nosotros tenemos el Espíritu Santo. Ya no temor de lo que esté pasando. Mira, busca Hebreo. Deja marcadito aquí porque vamos a volver. Pero Hebreo, que es la carta anterior a la de Pedro, en donde hablamos de la fe, en el capítulo 11, donde se define lo que es fe. Las cosas que se esperan, la comprobación de los hechos que no se ven. Entonces aquí en los versículos 35 hasta el 38 dice, Hebreos 11:35, mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. Unos fueron torturados sin aceptar ser rescatados para obtener una resurrección mejor. Otros recibieron prueba de burlas y de azotes, además de cadenas y cárcel. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a espada. Anduvieron de un lado para otro, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. El mundo no era digno de ellos. Andaban errantes por los desiertos, por las montañas, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque recibieron buen testimonio por la fe, no recibieron el cumplimiento de la promesa, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros, porque Dios había provisto algo mejor para nosotros. La prueba, nosotros tenemos que soportarla en el poder del Espíritu Santo. Y si yo soporto esa prueba que el Señor me envió, es porque el Espíritu Santo mora en mí. Quienes tienen el Espíritu Santo de Dios no tendrán ningún temor de esas pruebas. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a dar la fuerza para soportar cualquiera sea la prueba, por dura que nos parezca. ¿Sabes algo? Las pruebas van a redundar en bendiciones. Y esta es la frase del día. Las pruebas de hoy son las bendiciones del mañana. Eso lo dice el pastor Rafael Noriega. Las pruebas de hoy son las bendiciones del mañana. Mi hija escribió: espero que la historia de Liana pueda servir como testimonio en tu vida y que muchos lleguen a conocer a Jesús a través de ella. La prueba que tú y yo estamos pasando va a permitir, una vez que esa prueba pase, que le demos la gloria a Dios, otros puedan entender lo que significa el Señor. Y le voy a poner una ilustración. El viernes Maribel escribió un mensaje a la iglesia pidiéndole que oráramos por Álvaro, un compañero de trabajo que su hermano tuvo un accidente en Colombia. Un autobús se lo atropelló y estaba en una condición crítica. Yadi, yo no sé quién, otros hermanos, le enviamos mensajes, por supuesto Maribel hizo uno a Maribel y ella se los envió a su compañero de trabajo. Yo recibí el sábado un mensaje de Álvaro, que no es cristiano, dándonos gracias a la iglesia por orar. Este hombre se quebrantó. En la grabación que él hizo y que me envió, se quebrantó y hubo un tiempo que se detuvo para tomar fuerza. Y él dijo: los médicos dijeron que mi hermano estaba listo, estaba muerto, no había salvación para él. Pero gracias a las oraciones de ustedes, hoy día está mejor, en 2 días. Y los médicos se han quedado sorprendidos. Por muy duro que esa persona sea, yo le estoy orando al Señor porque él pueda venir a la iglesia y pueda compartir con nosotros y recibir a Cristo. Entendió que la oración puede mucho y es eficaz. Y que el hermano, en una condición crítica, donde los médicos dijeron que desahuciado por el tipo de accidente que sufrió, sin embargo, este joven, y damos gracias al Señor por ello y para la gloria de Él, está mejor y está superando esa situación. La prueba que estamos pasando hoy será un testimonio viviente del poder de Dios. Ustedes recuerdan a Lewinsky. Algunos recuerdan que nosotros oramos por él. Recuerdan que tenía un tumor en el cerebro y que tuvieron que operar un alumno de la escuela, hijo de Gary, hermano, ¿cómo que se llama? El hermano Gary, sí. Él está en la escuela ahora. Y cada vez que lo veo, pues yo tengo clases con ellos 2 veces a la semana. Digo, y se lo he dicho a los alumnos, este es
un testigo del poder de Dios. Porque un tumor en el cerebro lo operaron, pasó como un año prácticamente fuera de la escuela y hoy día hasta tremendo es. Hasta le dije, mira, mijo, acuérdese que usted, el Señor lo salvó, quédese tranquilo, no abuse. Ese es nuestro Dios. Y ese es el testimonio que nosotros podemos dar, y es lo que Pedro le está diciendo a los judíos. Nosotros damos testimonio cuando la prueba pase de que el Espíritu Santo está en nosotros y que Dios siempre está en control. Aquí está la diferencia. El 15. Así que ninguno de ustedes padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en asuntos ajenos. Lo he dicho en otras predicaciones. Las pruebas llegan por dos razones. Número uno, hay algo que nosotros estamos haciendo que está alejado de la santidad de Dios. Y entonces el Señor nos manda una prueba para decir, estás saliéndote del camino, vuelve. Pero también envía las pruebas para probar nuestra fe. ¿Recuerdan el caso de los discípulos? Cuando Jesús les dijo, vayan al otro lado del lago. Ellos obedecieron lo que les dijo y fue al otro lado del lago, y de pronto apareció una tormenta grandísima. Que se asustaron, pescadores profesionales que conocían, se asustaron. O sea que la tormenta era fuerte, una prueba fuerte. Bueno, llegó el Señor caminando sobre las aguas para vencer la gravedad. Le dijo al agua, cálmate, y todo pasó. Una palabra bastó para que las aguas se quedaran tranquilas. Eso probó la fe de los discípulos. Lo contrario es en el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre. Yo me hacía esta pregunta y se las hago a ustedes. Nosotros podemos orarle al Señor en el momento que estamos atravesando la prueba y decir, gracias Señor por esta prueba. Yo sé que tú estás en control y a través de tu Espíritu Santo me vas a dar la fuerza para enfrentarla. Y tu nombre va a ser glorificado. Amén. Podemos nosotros decir eso en el momento cuando estamos en una prueba dura, difícil. Darle gracias al Señor porque nos envió esa prueba. Cito de nuevo, comparto esto con la esperanza de que todos vean cuán real, fiel y bueno es el Dios que servimos mientras caminamos por este valle. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y la tercera enseñanza es que nosotros de la prueba es que tenemos un futuro glorioso. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y el pecador? Vamos a hablar en primer lugar del juicio. Va a haber un juicio final. Y todos vamos a estar en ese juicio. El Salmo 9:8 dice, Él juzgará al mundo con justicia, hará juicio a los pueblos con rectitud. Ese es el día que Jesús nos va a defender. El día de ese juicio, la persona va a decir, mira, ese es Rafael, pero ese hizo esto. Bueno, y la lista es, imagínense. Pero entonces el Señor va a decir, Él creyó en mí. Y toda esa lista queda borrada.
como cuando Juan defendía algo, el juez da, ¡pa!, absuelto, y pasaba al otro lado. Ahora, el que no tenga el Señor, bueno, eso nos debe llamar la atención a nosotros. El juicio va a comenzar por la iglesia universal. ¿Y quiénes formamos la iglesia? Nosotros. Quiere decir que el juicio va a comenzar por nosotros. Somos los primeros que vamos a ser juzgados. Y a pesar de nuestras imperfecciones, por tener a Jesús como Salvador y al Espíritu Santo morando en nosotros, seremos declarados justos delante de Dios. Juan 3:17, el que le sigue al 3:16 que todos memorizamos. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esa es la decisión que nosotros tenemos que tomar. Esa es la decisión que tú tienes que tomar. Porque dice, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Cuál es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios, la palabra Evangelio, ustedes lo saben mejor que yo, significa buenas nuevas. Y la buena nueva es que nosotros somos pecadores y que estamos separados de Dios. Y no hay nada, absolutamente nada que nosotros podemos hacer para poder tener comunión con Dios. Entonces Dios envió a su Hijo Jesucristo a que muriera en la cruz para que nosotros podamos ser salvos creyendo en ese sacrificio. Eso es la buena nueva. Eso fue lo que Jesús vino a anunciar. Él vino a salvar al que se había perdido, a reconciliar al hombre con Dios. La gran diferencia en ese juicio es que quien tiene a Cristo como el Señor y el Salvador de su vida será justo. Y quien no, bueno, no ha obedecido la voz de Dios y se ha negado, ha escuchado la voz de Dios y se ha negado a obedecerla. Y el fin será el lugar, como dice la Biblia, donde el fuego nunca se acaba, y es el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué tiene eso que ver con las pruebas, pastor? Bueno, lo voy a decir. La garantía que tenemos que Dios está con nosotros en la prueba es la prueba. Él nos da el poder para soportarla y Él nos da la salida de esa prueba. ¿Cómo enfrenta el mundo las pruebas? El que no tiene a Cristo. Si nosotros que tenemos a Cristo nos estremecemos, pensamos en cosas, imagínense el que no tiene la base de tener a Cristo en su vida. Entonces vienen las preocupaciones, vienen buscar en otras cosas la tranquilidad, vienen las depresiones, las pastillas, para poder estar tranquilos. Nosotros estamos tranquilos a pesar de la prueba, porque Cristo mora en nosotros a través de su Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que existe. Por eso esto tiene que ver con la prueba. Y entonces aquí concluimos en el verso 19 y dice, por eso los que sufren según la voluntad de Dios, que encomienden su vida al fiel Creador, haciendo el bien. La prueba que tú y yo estamos pasando no es una casualidad, porque para Dios no hay casualidad. Esa es la voluntad de Dios para tu vida y para la mía. Y Él nos está enseñando algo. Y nosotros sabemos, porque Romanos 12:2 dice, no se conformen a este mundo, más bien transfórmese por la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. De modo que la voluntad de Dios, al permitir esa prueba, es porque Él está en control de ella. ¿Cómo actúa el que no tiene a Cristo como Señor? ¿Cómo actúa el que sí lo tiene?
Bueno, tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dos cosas tenemos que estar seguros. Número uno, Él está en control de la prueba. Número dos, Él nos va a dar la fuerza que necesitamos para soportar. De manera que la prueba que tenemos es para darnos, para que le demos gloria a Dios, para reconocer que el Espíritu Santo mora en nosotros y la esperanza de un futuro glorioso. Termino con esta cita. Romanos 5, 2 al 4. Si quieres, búscala conmigo. Romanos 5, 2 al 4. Por medio de quien también hemos obtenido acceso a la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, en las pruebas, sabiendo que la tribulación produce perseverancia y la perseverancia produce carácter probado y el carácter probado produce esperanza. No tengas temor de las pruebas que Dios te envía, porque Él está en control. Señor, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por permitirme llegar a tiempo para la predicación de tu palabra. Tú nos ayudaste, Señor, a resolver el problema que se había presentado con la computadora. Y ahora, Padre, oramos por nuestra iglesia, por nuestra familia, amigos que están pasando problemas de tribulaciones serias. Padre, que no pierdan la fe en ti, que sigan buscando con mayor énfasis la presencia tuya en su vida. Que seas tú, Padre amado, llenándolos de tu paz, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que no es la paz que da el mundo, sino es la paz que da nuestro Señor Jesucristo. No estamos exentos de recibir pruebas, pero confiamos en que tú nos vas a ayudar y nos vas a dar la fortaleza para continuar en la vida cristiana. Porque es en Cristo Jesús que oramos y a Él le damos las gracias. Amén y amén. Dios me lo bendiga, mis hermanos.